Tema Perú, porque, bueno, como saben, están el domingo, bueno, el 7 de junio fueron las elecciones, la segunda ronda electoral, como decíamos hace un ratito, y entre Keiko Fujimori y la derecha, bueno, la señora heredera de la dictadura de su padre y de toda su política, con el compañero Roberto Sánchez, expresión del pueblo trabajador peruano, de una izquierda popular. Y bueno, está una situación realmente infartante, no encontramos otra palabra porque se está contando voto a voto y la diferencia es mínima. Así que queremos analizar todo lo que se está desarrollando y la movilización del pueblo peruano, ni más ni menos que con la compañera Anaí Durand. Ya hemos tenido el enorme placer y honor de contar con la palabra, con el análisis de Anaí en otros programas de diálogo internacional. Ella es socióloga, es ex ministra de la Mujer, justamente durante el gobierno del encarcelado profe Pedro Castillo, y también forma parte del equipo técnico de la campaña electoral de Roberto Sánchez. Así que, Anaí, muchísimas gracias por atendernos en medio de este tembladeral que está sucediendo en tu patria, en nuestra patria Perú hermosa. Acá te saludamos a Tilia Borón, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por el espacio. Por favor, gracias a vos por atendernos, Anaí. Bueno, como esto es algo de minuto a minuto, estamos ahí pendientes, pero todo a minuto cambia. Y bueno, y el pueblo, nuestra audiencia argentina, no tampoco puede estar tan al dedillo siguiendo tal vez la situación. Que podés compartirnos, contarnos cómo está ahora la situación, el recuento electoral, la disputa. Sí, a ver, el proceso de conteo a cargo de la Oficina de Procesos Electorales culminó el día jueves, cuando llegaron justamente las actas del exterior, ¿no? Y esas actas marcaron un cambio en la tendencia y pusieron a Keiko Fujimori arriba por algo de, ahorita creo que son 8,000 votos, ¿no? Sin embargo, hay un bolsón de actas que están todavía, que han pasado a los jurados electorales, que han sido observadas por uno u otro partido y son objeto de un procedimiento legal por el cual los partidos apelan y buscan la validación de esos votos. Este proceso puede durar aproximadamente 3 semanas, son casi 1.500 actas que están pendientes de ese proceso de validación, por lo cual ya el jurado ha adelantado que los resultados finales estarían en la quincena de julio aproximadamente. En el medio han pasado muchas cosas que es importante ya ir diciéndolas muy claro, porque en primer lugar Perú no ha enfrentado unas elecciones en condiciones democráticas saludables, ¿no? Hemos entrado a un periodo electoral en medio de un proceso dictatorial con la usurpación del poder por parte de Dina Boluarte, con todo el respaldo de la bancada fujimorista. Esto ya nos ponía un escenario electoral muy cuesta arriba. Aún así todo, decidimos participar con Roberto Sánchez, que fue designado en acuerdo con Pedro Castillo, y aún así nos pudimos colar en esta segunda vuelta, pero todo lo que está pasando en ese momento es bastante inquietante, por usar la palabra, ¿no? Cómo se ha ido cambiando la legislación en medio, cómo se ha volteado la tendencia, que el domingo daba un claro, como ganador mucho más claro a Roberto Sánchez, si bien todavía no está decidido nada, ya los poderes están instalando la narrativa de que la victoria de Keiko Fujimori es irreversible, y hay que alertarlo porque esto es, como digo, por lo menos irregular, ¿no? Claro, porque el domingo la verdad que el clima era de victoria popular, había una efervescencia, el compañero, bueno, Roberto con su sombrero en la plaza, rodeado del calor de la gente. Bueno, había una diferencia, hay un conteo muy especial, ¿no? Allá se da un adelanto, producto de una muestra, de que la llevan adelante empresas privadas, lo llaman conteo rápido, pero es una muestra pequeña sobre algo más de 1.000 y pico de actas o sitios de votación, no lo tengo muy claro. Y bueno, y después eso, cuando se empieza a hacer el conteo real, voto por voto de la OMPE, bueno, se va modificando, pero ahí hay sospechas. ¿Cómo ustedes analizan luego el viraje desde este primer conteo rápido a lo que después aparece con el conteo real, digamos? Claro, hay muchas sombras
que nos dejan dudas, ¿no? Dos empresas encuestadoras, las más serias, Ipsos y Datum, dan ganador a Roberto Sánchez el domingo con esta técnica del conteo rápido, que no había fallado desde el 2000, justamente la elección que trafeó Alberto Fujimori, ¿no? Este conteo rápido tan efectivo, tan certero, da por ganador a Roberto Sánchez, especialmente el caso de Ipsos, que es el que siempre se acerca más a la realidad, por algo de 0.6 décimas, pero más o menos el resultado en 2021. Sin embargo, al día siguiente, el mismo director de Ipsos sale a adelantar que su conteo se puede equivocar. O sea, él mismo estaba criticando su trabajo del día anterior y adelantando que en varios escenarios podía ganar Keiko Fujimori. Entonces, esto ya encendió una alerta, porque no es posible que el mismo director de la encuestadora diga, por si acaso, me voy a equivocar, y Keiko va a ganar. Entonces ya ahí había una primera alerta. Transparencia Internacional, que financió este estudio, salió a decir que los resultados del conteo eran los que eran, y no había ningún otro escenario producto de ese estudio en el cual ganara Keiko Fujimori. Se generó una controversia, y ya empezó también el conteo de la OMPE, que nos iba poniendo en primer lugar hasta más o menos el 98%, que es cuando empieza la otra gran controversia que estamos planteando como Juntos por el Perú, que es la llegada de los votos en el exterior. Si ustedes miran el conteo de la OMPE, en el Perú, Roberto Sánchez gana casi por 2 puntos. Está, creo que en 52 y Keiko en 48. Ajá. Pero en el exterior es lo que hace y lo que está haciendo la diferencia. ¿Y por qué enciende las alertas? Porque entre la primera y la segunda vuelta se cambiaron normativas para el traslado del material electoral. Todo pasó a estar en manos del consulado, y los consulados dependen de la Cancillería, y tenemos una Cancillería claramente fujimorista, y hay dos mesas electorales que estamos pidiendo la anulación, Estados Unidos y Argentina. El material electoral de Buenos Aires se demoró 3 días en llegar. Llegó el día miércoles, cuando la elección había sido el domingo, ¿no? Llegó a las 9 de la noche de una ciudad en la cual hay casi 5 vuelos diarios. Llegó antes Nueva Zelanda, llegó antes Japón. No se ha dado una explicación clara de por qué esa demora. Y esto fue lo que cambió la tendencia, ¿no? Entonces queremos que se haga un reconteo de votos en todo lo que implica la votación en el exterior, especialmente Estados Unidos y Argentina, donde tenemos claras denuncias, indicios de que ahí podría haber habido alguna manipulación. Estamos siendo muy responsables todavía en no hablar de un fraude digitado en el exterior, pero tenemos serias sospechas de que por ahí podría venir alguna irregularidad. Anaí, vos sabés que salió acá por las redes sociales una intervención de Alfredo Serrano Mancilla, que él trabaja mucho en las encuestas en general en las elecciones latinoamericanas, y en donde habla de que hay unas 2.400 mesas por impugnar, o donde se han impugnado, y que habría que revisar. Pero dice algo que para mí me sorprendió mucho, que la revisión no es gratuita, y que tiene un costo de 1.337 soles, es decir, casi $400, con lo cual prácticamente por acta, con lo cual prácticamente habría que disponer de más de $900.000 para garantizar el recuento o la revisión de esas actas. Es tan así como él dice, son 2.400 las mesas que hay que revisar, es más, es menos, no por desconfiar de Alfredo, que siempre ha sido muy preciso, pero en una situación tan fluida como la de Perú, de repente la cosa se agrava o se atenúa. ¿Qué es lo que nos podés decir al respecto? Sí, para ser precisos, lo que se impugna no es la mesa de votación, es la acta. En cada acta hay algo de 100 a 200 votos. Ahorita las actas que faltan por revisar, que han sido impugnadas tanto por Juntos por el Perú como por el Fujimorismo, son de 1.431 actas. Y efectivamente, por cada acta impugnada hay que pagar una tasa. El Fujimorismo, por supuesto, tiene todos los recursos, ya los mejores estudios de abogados de Lima nuevamente están enfocados en esta tarea. Nosotros, como Juntos por el Perú, hemos iniciado una colecta ciudadana desde el día jueves, ¿no? Felizmente la población ha respondido muy bien, y estamos tratando de acopiar lo que se pueda, porque efectivamente son tasas
que si uno va sumando, pues son montos considerables. Creo que la estimación de Alfredo no es equivocada, es algo más o menos de, en soles, era casi 1 millón de soles, algo de $300.000 que tendríamos que recabar, además en un plazo muy limitado, solamente el plazo para apelar todo y pagar las tasas respectivas se vence hoy. Entonces, por eso también que ayer salió Roberto a convocar esta colecta y poder movilizar un poco más a la población, porque nosotros no nos hipotecamos a ningún empresario, no tenemos grandes financistas, hace una campaña muy de abajo, muy del pueblo, y así tiene que terminar, ¿no? Entonces estamos haciendo esta colecta ciudadana, están también ahí los números de cuenta, todos los datos en las redes de Juntos por el Perú y en las redes de Roberto y los dirigentes, así que sí, estamos enfocados en esa tarea, porque efectivamente la perversión de la democracia es tal que hasta ese tipo de mecanismos legales democráticos tienen un costo y son prohibitivos. Si no tienes dinero, no apelas y te ganan. Impresionante, la verdad que impresionante. Y decime, volviendo al otro que decías, esas actas que me quedé pensando en Argentina, que nos toca, ¿no? Tan de cerca, esas urnas de los votos en Argentina, que me imagino que debe ser una cantidad importante, porque bueno, hay población peruana acá en Argentina bastante. Quedaron en manos de ¿quién? ¿Del consulado? Que está a cargo de o sea, están ahí, o sea que en estos días pueden haber hecho lo que quisieran en esas Tengo entendido que hasta ahora las elecciones anteriores en Perú siempre ganó, por ejemplo, ganó Pedro Castillo. O sea que es raro que acá en Argentina, en la Argentina. Tengo entendido por compañeros colombianos como Paola Gallo y otros que el resultado en Argentina históricamente es hacia la izquierda. Por eso también es raro, ¿no? No. Me permito ahí interrumpir. El voto en el exterior es un voto muy derechizado. Es una migración que en su mayoría se fue en los 90. Las tres principales centros de votación son Estados Unidos, España y Argentina, en ese orden. En Europa la situación es bastante similar, casi 52 Keiko Fujimori y 48 Roberto Sánchez. En Estados Unidos es casi 80-20 y además en Argentina y en Chile, que son los dos centros principales de votación en América del Sur, el fujimorismo gana. Me gustaría que no fuera así, pero siempre nos ha ganado. La diferencia ahora, y esto es lo que estamos reclamando, es que la normativa electoral se cambió para que el poder electoral ya no tenga ninguna interferencia en el voto en el exterior o tenga la mínima y todo quede en manos de los consulados. Los cónsules tienen una discrecionalidad tremenda para instalar la mesa de votación, para trasladar el material electoral, para cerrar la mesa de votación. Entonces ahí hay una discrecionalidad muy grande que no ha sido debidamente monitoreada. Y hemos puesto el foco en Estados Unidos y Argentina. ¿Por qué? Porque además se abren nuevos consulados. Antes creo que habían solo 2 o 3 centros de votación, Buenos Aires, Córdoba, La Plata. Ahora han abierto casi 8. Entonces no se entiende por qué en distintas ciudades donde no es significativa la presencia peruana, se abrieron nuevos consulados, lo mismo en Estados Unidos, que son casi 18 centros de votación. Y claro, entonces esto, según el cónsul, demora el acopio, ¿no? Parece que lo traen en mula desde Córdoba a Buenos Aires, y eso hace que demore. Terrible. Pero no tiene una explicación lógica por qué esos 3 días, ¿no?, de diferencia entre el día de la votación, el domingo 7, y el miércoles a las 9 de la noche que llega la valija con las actas. Porque además la legislación cambia y ya no se digitaliza ahí en Buenos Aires, sino que te mandan el papel, el acta, el voto. O sea, ¿no?, que pueden haber hecho lo que quieran. Sí, es muy difícil. Esa es nuestra preocupación, exactamente. Y estamos pidiendo que se pueda tener toda la transparencia, porque en una elección tan cerrada, donde la diferencia es apenas de 8.000, 7.000, 5.000 votos, los 52.000 electores que están registrados en Argentina hacen la diferencia. Entonces sí necesitamos saber qué pasó ahí, por qué llegó tan tarde ese material, por qué además llegó 3 horas antes de que cierre el plazo para impugnar, porque solamente tienes 3 días después de las elecciones para empezar el proceso de impugnación y luego pagar las tasas y todo lo demás. Llegó a las 9 de la noche, a las 12 se vencía el plazo, no pudimos ver ese material con detalle. Entonces estamos poniendo el foco ahí porque, insisto, en una elección tan cerrada, que ya se veía venir que iba a ser muy cerrada, este tipo de situaciones generan mucha suspicacia. Igual aún que, digamos, con la revisión que puedan hacer, acá tenían todo el tiempo del mundo y todas las posibilidades de hacer la trampa. Digo que aunque lo revisen, lamentablemente
Bueno, pero en fin, esperemos que puedan dar vuelta esta tendencia y que el pueblo peruano pueda festejar un cambio que tanto se merece, un cambio histórico. La verdad que continuar con ese proceso que comenzó el profe Pedro Castillo, del cual vos fuiste también ministra, y Anaí, en ese sentido, también hemos visto que el pueblo peruano, una parte importante, está movilizada, tanto en Lima, en frente de este organismo electoral, también compañeros y compañeras desde el sur han dicho que se están movilizando o van a movilizarse. También hemos visto una represión brutal, le inundaron el campamento así de una forma descarada a la gente que estaba acampando frente a la OMPE, también el despliegue policial. Bueno, ¿qué nos puedes contar al respecto de la movilización popular para defender su voto y la represión? Sí, bueno, la población está totalmente preocupada, ¿no? Porque hemos visto cómo se han ido cambiando las cifras y vemos también la prepotencia de las autoridades. Por un lado, las autoridades municipales. La Municipalidad de Lima está a cargo de Rafael López Aliaga, un ultraderechista, además partidario de Keiko Fujimori, y ha empezado una represión muy violenta con la población, que ha empezado a manifestarse de manera pacífica, con una justa preocupación, una entendible preocupación, porque ya en 2021 vivimos un escenario similar de impugnación de votos, de desprecio al voto popular, de racismo, de clasismo. Entonces la gente tiene una justa preocupación y está en las calles pidiendo algo tan básico como que se respete su voto, que ya no fue respetado en 2021, que ya no fue respetado en 2022, cuando depusieron a Pedro Castillo de manera ilegal e ilegítima, y ahora pues está en las calles demandando eso, ¿no? Y no solo en Lima, también en las regiones han habido movilizaciones a los jurados electorales, porque la situación va a ser muy difícil. Si Keiko Fujimori termina por ganar, que esperemos no sea así, va a ser por unos 10.000, 15.000 votos. Hay lugares en el sur donde Roberto ha ganado con 90%. Bueno, me parece que se cortó. Una pena, estábamos charlando con Anaí Durán desde Perú, contándonos la situación delicada que está viviendo el pueblo peruano ahora, con un reconteo voto a voto de la segunda vuelta electoral entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, que con los votos del Perú y venía tomando la delantera Roberto Sánchez, pero cuando se suman los votos del exterior, se empieza a dar vuelta la tendencia por un margen estrecho, pero Anaí nos alertaba que con una posibilidad enorme de fraude en Estados Unidos, en Argentina y en otros países, porque los votos en España, porque los votos en el exterior los maneja los consulados que dependen de la Cancillería, que es fujimorista. Y además porque hay una cosa muy sospechosa, que la elección terminó el domingo en la tarde, hay 5 vuelos diarios de Buenos Aires a Lima para hablar solamente de lo que pasó con el exilio peruano acá en la Argentina, y demoraron 3 días en Qué mandar. raro. Claro, entonces yo creo que ahí... Justo 2 horitas, dijo ella, 1 hora antes de que cierre, 3 horas. De que terminara el plazo para la impugnación, que termina a la medianoche del miércoles. Ahí está. Y los votos de la Argentina llegaron a las 9 de la noche a la Oficina Nacional Electoral del Perú. Estamos reconectadas y reconectados otra vez con Anaí. Bueno, Anaí, igual te agradecemos un montón por el semblante que nos estás dando. Me imagino la preocupación, el nivel de alerta que tienen que tener. La derecha es rapaz, cuenta con todos los recursos, con toda la ingeniería de la articulación incluso internacional, el apoyo directo de Trump, que también, ¿no?, dio declaraciones a favor de Fujimori, en fin, me imagino una situación muy delicada. Y te agrego esta pregunta, hablábamos de la movilización popular, Anaí. Hemos visto también que durante los primeros meses, después del golpe a Pedro Castillo, hubo una enorme movilización popular con tintes insurreccionales de las regiones, sobre todo del sur. ¿Eso está latente? ¿Cómo está esa latencia de la rebeldía, de la rebelión popular hoy con esta situación en el Perú? Bueno, yo creo que eso ha sido algo muy gratificante en alguna medida, ha sido algo muy esperanzador, que todo ese estallido que fue tan potente el 2022, el 2023, que paralizó el país, que demostró al país además que había un nuevo sujeto popular, claro, rural, andino, amazónico, que quería tener
protagonismo, que defendía a su presidente, que salía a las calles a defender su voto, yo creo que se canalizó también en buena parte en la vía electoral. Y tenemos en Juntos por el Perú dirigentes de ese estallido criminalizados, perseguidos, terruqueados, como decimos acá, que por ejemplo van a ocupar cargos en el Parlamento como diputados, como senadores. Yo creo que eso va a ser también muy importante en esta etapa porque nos habla de un nuevo protagonismo, ¿no? Por ejemplo, Brígida Curo, la candidata a segunda vicepresidenta, una mujer puneña, aymara, muy campesina, además una dirigente muy potente, ella está todavía enjuiciada por terrorismo por haber dirigido estas protestas en el sur, ¿no? Ella es parte de ese sujeto que fue perseguido, ese sujeto popular, político. Lo mismo el profesor Alejandro Manay, que pasó casi 2 años acusado de terrorismo por las protestas después de la masacre de Ayacucho y hoy es diputado por Juntos por el Perú. Entonces creo que ese espíritu de rebeldía, ese del estallido, esa reivindicación profundamente democrática desde abajo está latente, está disputando todavía, porque nadie se ha dado por vencido, estamos peleando voto a voto la presidencia, pero también creo que va a darnos una representación en el Parlamento muy importante para poder por lo menos empezar a desandar, ¿no? Desmontar todo esto que ha ido sedimentando el fujimorismo y la derecha peruana por décadas. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque esperemos que no suceda, pero si llegara a ganar esta derecha neofascista, ahí bueno, van a tener entonces presencia popular en ahora la bicameral, el parlamento bicameral que tienen en el Perú. Eso es muy importante. Anaí, te pido que le cuentes a nuestra audiencia de tu libro, porque justamente esta insurrección popular que vivió el pueblo peruano a partir del golpe de Estado, con la tremenda represión, más de 80 muertos y muertas, pero la lucha que duró meses y que ahora está latente y está despierta, vos la registraste en una investigación muy importante. ¿Puedes contarnos tu libro y dónde se puede conseguir, cómo se puede acceder? Bueno, este libro efectivamente Estallido en los Andes, un ensayo pequeño para la colección en movimiento de Claxo. Pueden descargar una primera versión ahí en la página web de Claxo, en el fondo editorial. Y claro, ese retrata, está hecho a base de testimonios de los principales actores de ese estallido que empezó el mismo 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo fue destituido ilegalmente, encarcelado de una manera totalmente arbitraria, y usurpó el poder Dina Boluarte, pues con el respaldo de toda la clase política, especialmente el fujimorismo que ya manejaba el Parlamento. Entonces, este libro lo que hace es retratar las razones de ese estallido, concatenarlo también en una matriz histórica más larga, ¿no? De un poco más larga duración, de ir buscando protagonismo popular. Y en ese momento, pues se queda en las movilizaciones que seguían dándose contra un régimen que se consideraba ilegítimo, ¿no? Hay ahí, además, este énfasis en el protagonismo que logra Pedro Castillo como expresión de un sujeto popular que ya no quiere delegar su representación a políticos del establishment, sea de izquierda o de derecha, sino que está construyendo un protagonismo propio. Ahora me gustaría hacer la segunda parte con todo lo que ha pasado en este proceso electoral. La necesitamos, Creo que hay mucho que decir. Sí, muy importante. Eso ha sido muy grato encontrarse también con muchos de estos protagonistas ya como candidatos, ahora como autoridades electas. Y con el mismo presidente, ¿no? Y por lo menos tengo la posibilidad de visitarlo seguido en Barbadillo, al presidente Pedro Castillo. Ajá. Y esta claridad ¿Y cómo está, Pedro? para encauzar en una propuesta electoral. Bueno, está con la misma expectativa que todos nosotros en que podamos ganar efectivamente las elecciones. También bastante satisfecho por la bancada que se ha logrado, por los compañeros y compañeras que van a tener ahí un lugar importante en la lucha parlamentaria. Y bueno, también dando la batalla judicial, porque su caso todavía está en apelación en la Corte Suprema, en la condena por conspiración para la rebelión. Y esperemos pues que pronto también lo tengamos libre. Bueno, esperamos por esta segunda parte de tu libro, de tu investigación, que muestra, como decís vos, al sujeto histórico
popular que protagonizó estos cambios en el Perú, que llevaron a Pedro Castillo al gobierno en su momento, que protagonizaron la resistencia al golpe y que muchas veces son ninguneados, Anaí, incluso por analistas del campo popular que muchas veces tienen una mirada institucionalista y solo miran resultados electorales, relaciones de fuerza parlamentarias, a Velarde ahí en el Banco Central, pero se olvidan de mirar la dinámica de la lucha de clases, de la insurrección popular que se mantiene, que está latente, duró meses, por supuesto que tampoco podía estar, ¿no? Los pueblos también tienen que comer, tienen que trabajar, tienen que retomar en algún momento sus vidas, pero está latente. Bien. Sí, y también quizá agregar que todo este proceso también fue de distancia y acercamiento con otros grupos de izquierda, por ejemplo, ¿no? Importante. Juntos por el Perú llega a las elecciones sin lograr hacer alianza con otros partidos de izquierda. Felizmente nos hemos encontrado en la segunda vuelta y creo que hemos logrado hacer un bloque muy importante que va desde la socialdemocracia hasta los sectores más izquierda tradicional, todos los sindicatos, los gremios. Se ha logrado hacer una alianza muy importante que esperemos se mantenga porque va a ser fundamental tanto para gobernar como para hacer oposición. Así es, fundamental. Bueno, Anaí, esperamos entonces saber lo que sucede, vamos a estar muy pendientes, esperamos contar con tu palabra para próximos programas, te agradecemos muchísimo la presencia en Diálogo Internacional. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo a Tilio, a todos, a Paula, a todos los compañeros. Gracias. Hasta luego. Éxitos. Ay, esperemos, por favor, cómo merece el pueblo peruano que realmente dejas despojarse de esa derecha fascista, racista. Pero además, escúchame, lo que es claramente una violación del principio democrático de un hombre un voto, una mujer un voto, es el hecho de que cuando revisás un acta tenés que pagar una tasa. Esto nunca eso es una locura. Una si locura. No plata, Nunca, no conozco. Por ahí, bueno, yo no sé, tal vez no hice un estudio sistemático, pero esto claramente es un mecanismo de condonación del fraude. ¿Por qué impones a la gente que dice, no, este resultado está mal? Bueno, tenés que pagar. Son casi $400 por acta que hay que revisar. Delirante. Una locura. No, es delirante, la verdad que sí. Bueno, y también una cosita que nos quedó de traducir el término terruqueo, por ahí que para quienes no siguen la política de Perú tan de cerca, es todo el tiempo la acusación de terroristas a la militancia del campo popular, ¿no? Así siempre agitando, la figura de Sendero Luminoso, en fin. Acá Leandro Deza nos dice que tenemos que ir a la tanda, pero antes decimos rapidito que hoy sorteamos el libro que se llama En el cielo nos vemos, la historia